Y si te dijera que hay una oración tan poderosa que puede salvar tu alma en el último segundo de vida, ¿la rezarías? Esta es la oración que Jesús mismo enseñó, la que promete misericordia incluso para los pecadores más alejados de Dios. No importa cuán grave sea tu pecado, cuán lejos te sientas de la salvación. Esta oración puede abrirte las puertas del cielo. Pero aquí está el problema. Millones de cristianos la desconocen o no la rezan con verdadera fe. Y aquellos que la rezan sin entender su poder, la desperdician. Hoy te revelaré los secretos ocultos de la coronilla de la Divina Misericordia, la oración que el propio Jesús le enseñó a Santa Faustina y que, según sus promesas, salvará a muchas almas en los últimos tiempos. Pero antes, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti, para que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es un refugio espiritual en medio de un mundo que se aleja de Dios. Ahora, abre tu corazón, porque en los próximos minutos descubrirás por qué esta oración puede cambiar tu destino eterno. El origen divino de la coronilla. En el año 1935, una humilde monja polaca, Santa Faustina Kowalska, recibió una de las revelaciones más impactantes de la historia de la Iglesia. Jesús le mostró que la humanidad estaba sumida en el pecado y que la justicia divina estaba a punto de derramarse sobre el mundo. En una visión aterradora, vio a un ángel dispuesto a ejecutar el castigo de Dios, pero en ese momento escuchó en su alma unas palabras que cambiarían el destino de innumerables almas. Reza esta oración para detener la ira de Dios. Fue entonces cuando el Señor le enseñó la coronilla de la Divina Misericordia, una oración que, según su promesa, tiene el poder de salvar incluso a los pecadores más empedernidos. Faustina, obediente a la voluntad divina, comenzó a rezarla con fervor y a escribir en su diario todo lo que Jesús le revelaba sobre esta poderosa devoción. Pero hay algo que pocos saben. La coronilla no es solo una oración, sino un arma espiritual de intercesión. No es una súplica común, sino una ofrenda directa al Padre Celestial, presentándole el sacrificio de su Hijo para implorar misericordia para el mundo entero. Jesús explicó a Santa Faustina que esta oración está profundamente ligada a su pasión, porque en ella se pide: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Este es un misterio inmenso. En cada repetición de la coronilla, estamos poniendo delante de Dios el sacrificio redentor de Cristo, tal como se hace en la Santa Misa. Aquí está el punto clave: la sangre y el agua que brotaron del corazón de Jesús en la cruz son la fuente de la misericordia divina. En Juan 19:34 se nos dice que un soldado traspasó el costado de Cristo y de su sagrado corazón salieron sangre y agua. Ese momento marcó el inicio de la era de la misericordia, y la coronilla es la llave para sumergirnos en esa gracia insondable. Jesús no solo nos dio esta oración como un acto de devoción personal, sino como un medio de salvar almas en el momento de la muerte. Sus palabras son claras: cuando recen esta coronilla junto a un moribundo, yo estaré con él como el Salvador, misericordioso, no como juez justo. Imagínate la grandeza de esta promesa. Un alma que esté al borde del juicio eterno, que haya vivido alejada de Dios, puede recibir la gracia del arrepentimiento final si alguien reza la coronilla por ella. ¿Cuántas almas habrán sido rescatadas del infierno en su último aliento gracias a esta oración? Pero hay un detalle aún más profundo. Jesús estableció un momento especial en el que la coronilla alcanza su máxima eficacia. En el próximo bloque
Descubrirás por qué las 3 de la tarde es la hora de la misericordia y cómo este secreto puede abrir las puertas del cielo para ti y para quienes amas. ¿Por qué el mundo necesita misericordia? Ahora, vivimos tiempos de incertidumbre. Las guerras, el caos, la desesperanza y la pérdida de valores han llevado al mundo a un estado de oscuridad. Parece que la maldad avanza sin obstáculos, que la fe se debilita y que cada vez más personas se alejan de Dios. Pero esto no es una sorpresa para quienes conocen las Escrituras. Jesús advirtió que antes del final de los tiempos habría una gran crisis espiritual. En Mateo 24:12 dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en medio de este panorama desolador, la pregunta que muchos se hacen es: ¿todavía hay esperanza para este mundo? La respuesta está en la misericordia de Dios. En varias ocasiones, Jesús le dijo a Santa Faustina que su misericordia es el último refugio antes de que llegue el día del juicio. Estamos en el tiempo de la gracia, pero este tiempo no durará para siempre. Muchos no entienden que Dios no quiere la condenación del hombre, sino su salvación. En el diario de Santa Faustina, Jesús dijo: antes de venir como juez justo, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Aquel que no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Estas palabras son una advertencia seria. Dios nos ofrece su misericordia ahora, pero llegará el momento en que solo quedará su justicia. Y en ese día, muchas almas se lamentarán por no haber aprovechado la oportunidad de acudir a su amor. Cada día mueren miles de personas sin haber conocido la misericordia de Dios. Muchas de esas almas podrían haberse salvado si alguien hubiera rezado por ellas. Esta es la gran misión de quienes rezan la coronilla: interceder por el mundo entero, por los pecadores, por aquellos que están al borde de la condenación. El mundo de hoy está en una crisis de fe. Cada vez más personas abandonan la oración, se alejan de la iglesia y viven como si Dios no existiera. Es por eso que Jesús nos dejó esta oración, para que fuéramos instrumentos de su misericordia y alcanzáramos a quienes más la necesitan. La misericordia de Dios es la única esperanza para el mundo, pero solo aquellos que confían en ella podrán experimentarla en plenitud. Esta oración no solo nos protege espiritualmente, sino que también nos une a la misión de Cristo en la cruz: salvar almas. ¿Cuántas veces hemos sido testigos del poder de Dios cuando nos rendimos a su voluntad y confiamos en su infinita misericordia? Cuando vemos tanta desesperanza a nuestro alrededor, nos preguntamos: ¿Dios todavía escucha nuestras súplicas? La respuesta es un rotundo sí, pero debemos recordar que Dios obra a través de nosotros. Nos ha dado la coronilla como un regalo divino para interceder por los que están perdidos, para luchar por la conversión de nuestras familias y para alcanzar milagros que, de otra manera, serían imposibles. Jesús no nos pidió que entendiéramos todos sus planes, sino que confiáramos en su amor. Y esta oración es la prueba de que su amor es inagotable. Cuanto más oscura parece la noche, más brilla la luz de la misericordia divina. Hoy, más que nunca, es nuestro deber rezar y difundir esta oración. El enemigo hará todo lo posible para distraernos, para hacernos creer que no sirve de nada, que el mundo ya está demasiado perdido. Pero la verdad es que cada vez que alguien reza la coronilla, el cielo se abre y Dios derrama su gracia. No dejes que el miedo o la duda te alejen de esta verdad. Jesús nos ha prometido que su misericordia es más grande que cualquier pecado, más fuerte que cualquier tormenta y más poderosa que cualquier fuerza del mal. Solo nos pide una cosa: que confiemos y que recemos. En el próximo bloque te
Contaré por qué las 3 de la tarde es la hora de la misericordia y cómo este conocimiento puede cambiar tu vida. Las promesas ocultas de la coronilla. Pocos conocen el verdadero alcance de la coronilla de la divina misericordia. Para muchos es solo una oración más, una devoción opcional dentro de la iglesia. Pero lo que Jesús reveló a Santa Faustina es algo que cambia por completo la perspectiva sobre esta oración. Esta no es solo una súplica, no es solo un acto de devoción, es una llave espiritual, un canal directo a la misericordia infinita de Dios. Jesús hizo varias promesas a quienes recen la coronilla con fe. Estas promesas no son metáforas ni palabras vacías, son declaraciones directas del mismo Cristo sobre el impacto eterno de esta oración. Y lo más impactante es que muchos de los que la rezan aún no han entendido su verdadero poder. A continuación, te revelo las 3 promesas más poderosas que Jesús entregó a Santa Faustina sobre la coronilla de la Divina Misericordia. Primera promesa: la salvación en la hora de la muerte. Jesús dijo: cuando esta oración sea rezada junto a un moribundo, mi misericordia envolverá su alma. Esta declaración es escalofriante. Significa que una persona que esté en su última hora al borde de la eternidad puede recibir la gracia de la salvación si alguien reza la coronilla por ella. Imagínate cuántas almas están muriendo ahora mismo. Muchas de ellas sin arrepentimiento, sin confesión, sin fe. Según las palabras de Cristo, si alguien rezara esta oración por ellas, Él mismo intervendría con su misericordia. Este es un detalle que cambia todo. No importa si la persona estuvo alejada de Dios toda su vida, si se rebeló contra Él, si nunca puso un pie en la iglesia. Si alguien intercede con esta oración en su último momento, la misericordia de Dios puede alcanzarlo. Jesús mismo dejó claro que esta es la última esperanza de muchas almas. Segunda promesa: el perdón incluso de los pecados más graves. Jesús le dijo a Faustina: aunque fuera el pecador más empedernido, si reza esta coronilla, recibirá mi misericordia infinita. El enemigo ha hecho todo lo posible para engañar a las almas, haciéndoles creer que algunos pecados son imperdonables. Hay quienes piensan que sus faltas son demasiado grandes, que han cometido errores imperdonables, que Dios jamás los recibiría de nuevo. Pero aquí está la clave: Dios no actúa como los hombres. Su misericordia es tan infinita que no hay pecado, por más oscuro que sea, que no pueda ser perdonado cuando se invoca con fe la coronilla. Si entendemos esta verdad, deberíamos rezar esta oración no solo por nosotros, sino por todos aquellos que necesitan el perdón y aún no lo buscan. ¿Cuántas veces hemos visto personas atrapadas en vidas de pecado sin saber que la misericordia de Dios está esperándolos? Si rezamos por ellas, podemos ser el puente que las lleve de la desesperación a la salvación. Tercera promesa: la paz en los hogares y las familias. Jesús dijo: donde se rece esta oración con fe, mi paz descenderá y el mal será derrotado. Esto significa que la coronilla no solo tiene poder sobre las almas individuales, sino que también protege a las familias y a los hogares. ¿Cuántos hogares están en crisis hoy en día? Padres e hijos que no se hablan, matrimonios destruidos, familias enteras separadas por rencores y heridas profundas. La presencia del mal es evidente en muchas casas y el enemigo ha logrado sembrar el caos en los corazones de quienes deberían amarse. Pero Jesús nos da una herramienta para revertir esto. Cuando una familia reza la coronilla unida, atrae la paz de Dios y rechaza las fuerzas del mal. Aquí hay algo fundamental. El mal no puede resistir la misericordia de Dios. Cuando esta oración se reza en un hogar, se rompe la influencia del enemigo. Es por eso que muchas personas que han comenzado a rezarla con constancia han visto milagros en sus relaciones, en su paz interior y en la restauración de la armonía en sus familias.
Si estás pasando por conflictos en tu hogar, si sientes que el ambiente está cargado de tensiones, si hay divisiones entre los tuyos, comienza a rezar la coronilla cada día en tu casa. No te imaginas la diferencia que hará. Un llamado a la acción. Las promesas de Jesús sobre la coronilla son demasiado poderosas para ser ignoradas. Si realmente creemos en su misericordia, no podemos quedarnos indiferentes. Esta oración tiene el poder de salvar almas en su última hora, otorgar el perdón a los pecadores más alejados, traer paz y restauración a las familias. Pero hay algo más. Jesús advirtió que esta oración sería atacada, que el enemigo haría todo lo posible para que la gente la descuidara. ¿Por qué crees que en muchas iglesias se menciona poco? ¿Por qué no se predica más sobre ella? Porque es una de las armas más letales contra el reino del mal. El mundo necesita esta oración más que nunca. La misericordia de Dios es lo único que puede detener el avance del pecado y del sufrimiento. Pero si no la rezamos, si no la difundimos, si no la tomamos en serio, estamos desperdiciando un don celestial. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? En el próximo bloque, te revelaré cómo la hora de la misericordia multiplica el poder de la coronilla y por qué las 3 de la tarde es un momento clave en la batalla espiritual. El poder de la hora de la misericordia. Hay un detalle que muchos desconocen sobre la coronilla de la divina misericordia. Su máximo poder se desata en un momento específico del día. Este momento no fue escogido al azar, sino que fue revelado directamente por Jesús a Santa Faustina. Jesús le dijo: a las 3 de la tarde implora mi misericordia especialmente por los pecadores y, aunque solo sea por un breve momento, sumérgete en mi pasión, particularmente en mi abandono, en el momento de la agonía. Las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, el momento exacto en que Cristo murió en la cruz. En ese instante, el cielo se abrió para la humanidad, la salvación fue consumada y la misericordia de Dios se derramó de manera insondable sobre la tierra. ¿Por qué las 3 de la tarde son la hora de la misericordia? Este es el momento en el que Jesús entregó su vida por la humanidad. En Mateo 27:46 está escrito que cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús exclamó con un gran grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese instante cuando el sacrificio de Cristo alcanzó su punto culminante. El pecado fue derrotado, la muerte perdió su dominio y la misericordia de Dios se hizo accesible a toda la humanidad. Por eso, Jesús dejó un mensaje claro. A esa hora, cualquier petición hecha con fe y en unión con su pasión será escuchada de manera especial. Pero aquí viene lo más impactante. Jesús no solo pidió que recordemos su sacrificio, sino que encomendó acciones concretas que deben realizarse en este momento del día. ¿Cómo vivir la hora de la misericordia? Jesús le enseñó a Santa Faustina 3 formas poderosas de aprovechar este momento único. Rezar la coronilla. Aunque puede rezarse en cualquier momento del día, su poder es mayor si se reza exactamente a las 3 p.m., porque es la hora en la que la misericordia de Dios está más accesible. Sumergirse en la pasión de Cristo. Jesús le pidió a Faustina que a esta hora meditemos en su sufrimiento, especialmente en su abandono en la cruz. Tomarse solo unos minutos para reflexionar sobre su sacrificio abre el corazón a una profunda gracia. Interceder por los pecadores. Jesús insistió en que este es el momento para pedir por la conversión de las almas que más lo necesitan. En esta hora, la oración tiene un poder especial para tocar incluso los corazones más endurecidos. Jesús dejó claro que no hay límites para la misericordia que derrama en este momento. Pero muchas personas desperdician esta oportunidad porque desconocen su importancia. La hora de la misericordia
y los milagros. A lo largo de la historia, muchos fieles han experimentado milagros al invocar la misericordia de Dios a las 3 p.m. Personas han recibido sanaciones inesperadas, conversiones repentinas e incluso liberaciones de peligros inminentes. Uno de los testimonios más impactantes es el de una madre que rezó la coronilla a las 3 de la tarde por su hijo, quien estaba en coma tras un accidente. Horas después, los médicos, que habían perdido la esperanza, vieron cómo su estado mejoraba repentinamente. Poco después, despertó completamente lúcido y sin secuelas. La misericordia de Dios no tiene límites, pero Jesús nos dejó señales claras de cuándo y cómo aprovecharla al máximo. El ataque del enemigo contra la hora de la misericordia. Es evidente que el enemigo odia esta devoción. No quiere que las almas se salven, no quiere que pidamos misericordia, no quiere que recordemos la pasión de Cristo. Es por eso que distrae a las personas a esa hora, impide que recen o las convence de que no es importante. Si el enemigo lucha tanto contra algo, es porque sabe que tiene un gran poder contra él. Cada vez que alguien reza la coronilla a las 3 de la tarde, el reino del mal se debilita. Por eso, si hay un momento del día en el que debemos ser fieles a la oración, es en esta hora. Aquí es donde se decide la batalla espiritual. ¿Cómo asegurarte de rezar a la hora de la misericordia? Muchos olvidan rezar a esta hora por la rutina del día, pero aquí tienes algunas maneras de asegurarte de cumplir con esta poderosa devoción. Pon una alarma en tu teléfono todos los días a las 3 p.m., que sea un recordatorio de que este es el momento en que la misericordia de Dios se derrama de manera especial. Si no puedes rezar la coronilla completa, al menos di una pequeña oración. Jesús le dijo a Faustina que, incluso si no es posible rezarla entera, basta con sumergirse por un momento en su pasión y pedir misericordia. Únete a una comunidad de oración. Rezar con otros a la hora de la misericordia fortalece la fe y aumenta la eficacia de la intercesión. Comparte esta devoción. Muchas personas desconocen el poder de esta hora. Ser un difusor de este mensaje es una manera de extender la misericordia de Dios a más almas. Un llamado a la acción. Jesús nos ha dado una oportunidad que no podemos ignorar. Aprovechar la hora de la misericordia no es una opción, es una misión. Cada día a las 3 p.m. se abre un canal especial de gracia. Depende de nosotros aprovecharlo o desperdiciarlo. Si realmente creemos en el amor de Dios, si realmente queremos ver su poder en nuestras vidas, debemos comprometernos a honrar esta hora con oración y meditación. En el próximo bloque, te revelaré cómo la coronilla es un escudo contra el mal y cómo protege a quienes la rezan de los ataques espirituales. La coronilla como escudo contra el mal. Si hay algo que el enemigo odia, es la misericordia de Dios. Satanás no soporta que las almas sean rescatadas del pecado, y mucho menos que el amor de Cristo alcance a quienes estaban al borde de la condenación. Es por eso que la coronilla es un arma tan poderosa en la batalla espiritual. Jesús no solo nos entregó esta oración como un acto de devoción, sino como un escudo protector contra los ataques del mal. Hay algo que muchos ignoran. El mal existe y es real. El enemigo está constantemente buscando la forma de alejarnos de Dios, pero la misericordia de Cristo es su derrota. El poder de la coronilla contra las fuerzas del mal. Jesús le dijo a Santa Faustina: las almas que recen esta coronilla no perecerán. El alma que la rece obtendrá gran misericordia en la hora de la muerte. Aun cuando alguien haya vivido en pecado, si en su último momento clama a mi misericordia, no temerá la condenación. Si estas palabras son verdaderas, significa que el mal no puede tocar a un alma protegida por la misericordia de Dios. La coronilla es más que una oración.
Es una barrera espiritual, una muralla de luz contra toda influencia maligna. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de personas que han experimentado protección sobrenatural al rezar esta oración. Se han documentado casos de personas que han sido libradas de accidentes, liberadas de ataques espirituales e incluso han sentido una paz inexplicable en momentos de tribulación. Pero hay algo más profundo en esta verdad. El enemigo hace todo lo posible para impedir que las personas recen la coronilla. ¿Cómo el enemigo trata de impedir que recemos la coronilla? No es casualidad que muchas personas se sientan distraídas o desmotivadas cuando intentan rezar esta oración. El demonio sabe que esta súplica tiene un poder inmenso y hará todo lo posible para que no la recemos. Algunas de sus estrategias son desmotivación y dudas, pensamientos como esto no sirve para nada, Dios no escucha o ya es demasiado tarde para mí. Son ataques directos contra la fe. Distracciones constantes. Justo cuando vas a rezar, algo sucede. Una llamada, una notificación, una tarea urgente. Estas interrupciones no son coincidencia. Cansancio espiritual, la falta de ganas de rezar, la pereza o la sensación de que es una obligación pesada son formas de desviar a las almas del camino de la misericordia. Pero Jesús ya nos advirtió sobre esto. El enemigo no puede resistir la misericordia de Dios y cada vez que rezamos la coronilla, su influencia pierde fuerza. ¿Cómo usar la coronilla como escudo espiritual? La coronilla no solo debe rezarse por devoción personal, sino también como una oración de protección. Aquí hay algunas maneras en las que puede convertirse en un escudo contra el mal. Rezarla cuando sientas temor o angustia. El miedo es una de las armas del enemigo. Cuando sientas inquietud, reza la coronilla y entrégale todo a la misericordia de Dios. Rezarla en los hogares. Muchas familias sufren de división, peleas constantes y ambientes de tensión. Rezar esta oración en casa trae paz y aleja las influencias negativas. Ofrecerla por personas que están pasando por pruebas espirituales. Si conoces a alguien que sufre ataques espirituales, dudas en la fe o problemas graves, reza por esa persona. La misericordia de Dios llega hasta donde nosotros no podemos. Utilizarla como protección antes de dormir. La noche es un momento donde muchas personas experimentan inquietudes espirituales. Rezar la coronilla antes de dormir es una manera de descansar bajo la protección divina. La coronilla y la liberación espiritual. Muchos sacerdotes han testificado que la coronilla tiene un poder especial en los procesos de liberación. Durante cientos sesiones de exorcismo se ha observado que los demonios no soportan cuando se menciona la misericordia de Dios. Esto confirma que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier tiniebla. El demonio intenta llenar de miedo y desesperanza a las almas, pero la coronilla proclama lo contrario. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Jesús dijo, el alma que confía en mi misericordia es el que más me glorifica. Estas almas tienen un derecho especial a mi corazón. Cuando rezamos la coronilla, no solo recibimos protección, sino que también demostramos una confianza total en Dios. Y esa confianza es la que destruye el poder del enemigo. Un llamado a la batalla espiritual. La lucha entre el bien y el mal es real. Todos los días hay almas que se pierden porque nadie reza por ellas, porque nadie les ha hablado de la misericordia de Dios. Si realmente creemos en el poder de esta oración, debemos asumir nuestra responsabilidad. No es suficiente con conocer la coronilla, debemos rezarla con fe, debemos compartirla con otros, debemos enseñarle a más personas que Dios no quiere condenar, sino salvar. La pregunta es,
¿Estás dispuesto a tomar en serio esta arma espiritual? En el próximo bloque te revelaré cómo la coronilla ha cambiado la vida de miles de personas y cómo puede transformar la tuya. Los testimonios que demuestran su poder a lo largo de la historia. Ha habido muchas devociones en la iglesia, pero pocas han tenido un impacto tan grande en las almas como la coronilla de la Divina Misericordia. No es solo una oración, sino una herramienta de transformación espiritual, y la mejor prueba de ello son los innumerables testimonios de quienes han experimentado su poder. La misericordia de Dios no es un concepto abstracto, es real, es palpable, y ha cambiado la vida de miles de personas que en los momentos más oscuros han recurrido a esta oración con fe. En este bloque te compartiré 3 testimonios impactantes que muestran cómo la coronilla ha obrado milagros. El hombre que volvió a la fe en su lecho de muerte. En una pequeña comunidad rural, una mujer había rezado durante más de 20 años por la conversión de su esposo. Él era indiferente a Dios, nunca asistía a la iglesia y rechazaba cualquier conversación sobre la fe. Sin embargo, en sus últimos días, gravemente enfermo, su esposa decidió rezar la coronilla junto a su cama. Al principio, él parecía no prestar atención, pero al escuchar la súplica por su dolorosa pasión, «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», comenzó a llorar. Horas después, pidió ver a un sacerdote, se confesó y recibió la unción de los enfermos antes de fallecer. Su esposa entendió que Dios había respondido a sus oraciones en el momento más importante, la hora de su muerte. Este testimonio confirma lo que Jesús le dijo a Santa Faustina. Cuando recen esta coronilla junto a un moribundo, yo estaré con él como el Salvador misericordioso. El joven que superó una crisis de fe, un estudiante universitario, atravesaba una profunda crisis espiritual. Había sido criado en la fe, pero con el tiempo las dudas lo invadieron. Las preguntas sobre el sufrimiento, la existencia de Dios y el sentido de la vida lo llevaron a alejarse de la iglesia. Una noche, en un acto de desesperación, pidió una señal. Abrió un libro religioso al azar y leyó sobre la coronilla. Decidió rezarla, aunque sin mucha esperanza. Durante la oración experimentó una profunda paz que no había sentido en años. En los días siguientes volvió a asistir a misa, se confesó y recuperó su relación con Dios. Jesús le había prometido a Santa Faustina que quien recurra a su misericordia, incluso cuando su fe sea débil, encontrará una respuesta. La madre que rezó por su hijo en coma. Una madre vivió uno de los momentos más aterradores de su vida cuando su hijo sufrió un grave accidente. Los médicos le dieron pocas esperanzas de recuperación y ella, sintiéndose impotente, recurrió a la única fuerza en la que confiaba, la misericordia de Dios. A las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, comenzó a rezar la coronilla sin cesar. Durante varios días persistió en su súplica. Contra todo pronóstico, su hijo despertó y con el tiempo se recuperó por completo. Este es solo uno de los muchos casos en los que la oración ha desafiado la lógica humana y ha traído respuestas que parecían imposibles. Milagros o coincidencias. Algunas personas podrían argumentar que estos testimonios son simples coincidencias. Pero cuando los milagros se repiten una y otra vez, en diferentes circunstancias y en distintas partes del mundo, la única conclusión posible es que Dios sigue actuando hoy, tal como lo prometió. La coronilla de la Divina Misericordia no es una oración vacía, es una súplica que toca el corazón de Dios y abre las puertas de su gracia. Sin embargo, hay una condición esencial: debe rezarse con confianza. Jesús le dijo a Santa Faustina:
Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, la confianza. Cuanto más confíe un alma, más recibirá. El gran error que muchos cometen al rezar la coronilla, a pesar de que esta oración es poderosa, muchas personas no ven resultados porque la rezan de forma mecánica, sin entrega real. Hay quienes la repiten como si fuera una fórmula automática, sin reflexionar en su significado. Pero Jesús fue claro: la misericordia solo se derrama cuando hay fe genuina. Si alguna vez has sentido que tu oración no tiene impacto, pregúntate: ¿estoy rezando con el corazón o solo con los labios? La diferencia entre un milagro y una oración sin respuesta está en la confianza con la que se hace. Un llamado a la fe y a la acción. Dios sigue obrando en el mundo, pero necesita que nos acerquemos a Él con fe. Si realmente crees en su misericordia, comienza a rezar la coronilla con un nuevo propósito, no solo como un acto de devoción, sino como una súplica confiada. Si hay algo en tu vida que necesitas poner en manos de Dios, si hay una persona por la que has estado orando durante años, si hay una situación que parece imposible, prueba esto. Reza la coronilla cada día durante una semana con total entrega y observa lo que sucede. Jesús ha prometido que su misericordia no tiene límites. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a confiar en ella completamente? En el próximo bloque te mostraré cómo la coronilla es una oración para estos tiempos finales y por qué Jesús insistió en que fuera propagada con urgencia. Los secretos ocultos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita, pero no todos la reciben en su plenitud. Jesús le reveló a Santa Faustina que su misericordia tiene niveles y que solo aquellos que confían totalmente en Él pueden experimentar sus mayores gracias. Aquí es donde muchos creyentes se equivocan. Piensan que basta con conocer la misericordia de Dios, pero no la viven de verdad. Hay un secreto profundo en las palabras de Jesús a Faustina. La cantidad de misericordia que recibimos está determinada por la profundidad de nuestra confianza. No es que Dios limite su amor, sino que nuestras almas muchas veces son demasiado pequeñas para recibirlo en su totalidad. Jesús le dijo a Faustina: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, la confianza. Cuanto más confíe un alma, más recibirá. Esto significa que la misericordia de Dios no es automática. Es un océano infinito, pero solo podemos recogerla con el recipiente de nuestra fe. Y aquí está la pregunta clave: ¿con qué tamaño de recipiente te acercas a Dios? El error de una fe limitada. Muchas personas rezan la coronilla, van a misa, confiesan sus pecados y sin embargo no sienten el poder de la misericordia en sus vidas. ¿Por qué? Porque su confianza es frágil. Piden a Dios, pero en su interior dudan de que Él realmente los escuchará. La falta de confianza es el mayor obstáculo para recibir la misericordia de Dios. Es como si alguien fuera al océano con un pequeño vaso y se quejara de que no puede llevar suficiente agua. Dios quiere darnos más, pero somos nosotros quienes limitamos la cantidad que podemos recibir. Jesús dejó claro que las almas que confían ciegamente en Él reciben milagros. Santa Faustina anotó en su diario que las personas que más han experimentado la misericordia de Dios no fueron necesariamente las más santas desde el principio, sino las que aprendieron a abandonarse totalmente en Él. 3 secretos para recibir la misericordia de Dios en su máxima plenitud. Jesús nos enseñó que hay 3 actitudes que permiten que su misericordia fluya sin límites en nuestra vida. 1. Renunciar a la duda. La duda es el veneno de la confianza.
Cuando rezamos, debemos hacerlo con la certeza absoluta de que Dios escucha y responderá en el mejor momento. 2. Aceptar el tiempo de Dios. Muchas veces pedimos con ansiedad, exigiendo respuestas inmediatas, pero Dios tiene tiempos perfectos. La verdadera confianza es seguir creyendo incluso cuando la respuesta parece tardar. 3. Practicar la misericordia con los demás. Jesús dejó claro que su misericordia se multiplica en quienes la transmiten. Si queremos recibir más, debemos ser misericordiosos con quienes nos rodean. Estas 3 claves son lo que diferencia a quienes solo rezan la coronilla de quienes realmente experimentan la profundidad de la misericordia de Dios en sus vidas. Lo que sucede cuando confías sin límites. Cuando una persona se abandona completamente a la misericordia de Dios, su vida cambia. La paz reemplaza la ansiedad. La certeza de su amor vence el miedo y los milagros comienzan a manifestarse. Jesús no nos prometió una vida sin problemas, pero sí aseguró que quien confía en Él nunca será abandonado. Dios está buscando almas que confíen sin reservas. La coronilla no es solo una oración de súplica, sino un acto de entrega total. Es decirle a Dios: Jesús, confío en ti, aunque no entienda lo que estás haciendo. La pregunta ahora es: ¿eres capaz de confiar así? En el próximo bloque, exploraremos cómo la coronilla puede transformar no solo nuestra vida personal, sino también el destino de nuestras familias y seres queridos. El poder de la coronilla para transformar familias. La misericordia de Dios no solo actúa en nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Una persona que confía plenamente en la misericordia de Dios se convierte en un canal de bendición para su familia. Jesús le dejó claro a Santa Faustina que la coronilla no era solo para el que la reza, sino que tenía el poder de alcanzar a muchos más. Cuando una persona en una familia comienza a rezarla con fe, la gracia de Dios se derrama sobre todo el hogar. Aquí exploraremos cómo la coronilla puede ser el arma más poderosa para transformar familias, sanar relaciones rotas y traer paz a los hogares. La promesa de Jesús para las familias que rezan la coronilla. Jesús le dijo a Santa Faustina: las almas que recen esta coronilla experimentarán mi misericordia no solo en su vida, sino también en sus familias y en los corazones más endurecidos. Esto significa que aunque algunos miembros de una familia no crean, la oración de uno solo puede atraer la gracia de Dios sobre todos. No es un pensamiento simbólico, es una promesa real. Muchas personas han sido testigos de cómo la coronilla ha obrado cambios inesperados en sus hogares. Hijos que vuelven a la fe, matrimonios restaurados, familiares que dejan una vida de pecado y regresan a Dios. Cuando alguien en un hogar se convierte en intercesor con la coronilla, está colocando a su familia bajo la protección de la misericordia divina. Incluso aquellos que parecen más alejados pueden recibir la gracia del arrepentimiento en el momento que más lo necesiten. Como la coronilla sana relaciones rotas. Las familias hoy enfrentan divisiones más profundas que nunca. El enemigo ha logrado sembrar orgullo, resentimiento y separación en los hogares, haciendo que incluso hermanos, padres e hijos se distancien. Pero la misericordia de Dios tiene el poder de sanar lo que el pecado ha destruido. Cuando se reza la coronilla por una familia en crisis, algo cambia en el mundo espiritual. Dios ablanda los corazones endurecidos. Se rompe el orgullo que impide el perdón. La paz comienza a reemplazar el resentimiento. Jesús mismo nos enseñó que la misericordia tiene el poder de restaurar incluso las heridas más profundas. Si tienes relaciones rotas en tu familia, haz la prueba. Comienza a rezar la coronilla por esa persona
con fe y entrega, y observa lo que sucede. Cómo usar la coronilla para la protección de tu hogar. Jesús prometió que donde se recitara la coronilla, su paz descendería y el mal no podría prevalecer. Esto significa que puede ser utilizada como un escudo de protección para la familia. Para hacerlo de manera efectiva, sigue estos pasos. Reza la coronilla en tu hogar al menos una vez por semana. Si es posible, hazlo en familia. Si nadie más quiere unirse, comienza solo, pero con perseverancia. Cuando sientas tensiones o discusiones en casa, recítala en silencio y pide la paz de Dios. Coloca intenciones específicas. Pide por la conversión de un familiar, la restauración de una relación o la protección de tus seres queridos. Cuando la coronilla se convierte en una oración habitual en un hogar, la atmósfera espiritual cambia. La paz de Dios reemplaza el caos. El amor vence el resentimiento y su misericordia comienza a actuar en lo invisible. Un llamado a la acción. Si deseas que tu familia sea tocada por la misericordia de Dios, comienza con un solo paso. Reza la coronilla con fe, pidiendo por ellos. No te preocupes si al inicio parece que nada cambia. La misericordia de Dios actúa en su tiempo perfecto. Muchos testimonios han demostrado que cuando una persona es fiel en su oración, Dios hace el resto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser ese intercesor para tu familia? En el próximo bloque profundizaremos en cómo la coronilla actúa como un refugio en tiempos de crisis y por qué es la oración perfecta para momentos de prueba. La coronilla como refugio en tiempos de crisis. En los momentos de mayor angustia, cuando el miedo y la incertidumbre nos abruman, muchas personas se sienten solas y sin salida. Pero la misericordia de Dios es el refugio perfecto en tiempos de prueba. Jesús no prometió que sus seguidores estarían exentos de dificultades, pero sí aseguró que su gracia sería suficiente para sostenernos. La coronilla de la Divina Misericordia es más que una oración. Es un ancla para el alma en medio de la tormenta. En este bloque veremos por qué esta oración es el arma más poderosa para resistir en los momentos de crisis y cómo puede darnos paz cuando todo parece perdido. Jesús y su promesa de auxilio. En sus revelaciones a Santa Faustina, Jesús insistió en que su misericordia es el remedio para todas las necesidades humanas. Le dijo que ninguna alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la escarlata. Mi misericordia es más grande que la miseria del mundo entero. Cuando atravesamos dificultades, el enemigo nos hace creer que estamos solos, que Dios nos ha abandonado. Pero la realidad es que Dios nunca está más cerca que en nuestros momentos de sufrimiento. La coronilla es la oración perfecta para esos momentos porque nos recuerda que no enfrentamos la lucha solos. Cada vez que la recitamos, estamos proclamando la verdad de que Jesús ya pagó el precio por nuestra redención y que su misericordia es suficiente para levantarnos. Cómo la coronilla fortalece la fe en tiempos difíciles. Los momentos de prueba pueden debilitar nuestra fe, haciéndonos dudar del amor de Dios. Pero la coronilla es un recordatorio constante de que su misericordia es más grande que cualquier dificultad. Al rezarla, experimentamos tres cosas. Confianza renovada nos recuerda que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos su plan. Paz en medio del caos. Al enfocarnos en la misericordia de Dios, nuestros miedos pierden poder sobre nosotros. Fuerza para perseverar. Nos ayuda a resistir la desesperanza y a seguir confiando en el tiempo de Dios. Muchas personas han compartido testimonios de cómo la coronilla les ha dado consuelo en los momentos más oscuros. Enfermedades, crisis económicas, pérdida de seres queridos. Cuando el dolor parece insoportable, la misericordia de Dios se convierte en la única luz.
cómo usar la coronilla en tiempos de crisis. Si estás atravesando una situación difícil, aquí tienes una forma concreta de rezar la coronilla para encontrar refugio en la misericordia de Dios. Comienza con un acto de entrega total. Antes de iniciar la oración, dile a Jesús: Señor, en este momento difícil pongo toda mi confianza en tu misericordia. Me abandono a tu voluntad. Reza cada súplica con intención. No la recites mecánicamente. En cada por su dolorosa pasión, imagina que depositas tu problema en las manos de Dios. Finaliza con una acción de gracias. Aun si no ves cambios inmediatos, agradece a Dios por lo que está haciendo en tu vida, porque su misericordia nunca falla. La fe no significa que nunca tendremos pruebas, sino que sabemos a dónde acudir cuando llegan. Un llamado a la confianza absoluta. Dios nunca abandona a quienes confían en su misericordia. Si estás pasando por un momento difícil, no dejes que el miedo te paralice. Agarra la coronilla como un salvavidas y aférrate a la promesa de Cristo. En el próximo bloque, exploraremos el papel de la coronilla en la lucha contra el mal y cómo nos protege de los ataques espirituales. La coronilla como defensa contra los ataques del mal. En el mundo espiritual existe una batalla constante entre la luz y la oscuridad. Muchas personas no se dan cuenta de que cada día enfrentamos ataques invisibles que buscan alejarnos de Dios, sembrar miedo y debilitar nuestra fe. Pero la coronilla de la divina misericordia es un escudo poderoso contra estas fuerzas. Jesús le reveló a Santa Faustina que esta oración no solo salva almas, sino que también protege contra el mal. Cuando rezamos la coronilla, invocamos la sangre y el agua que brotaron del corazón de Cristo, y ningún poder del infierno puede resistir la misericordia de Dios. En este bloque exploraremos cómo la coronilla puede ser usada como una defensa contra los ataques espirituales y cómo nos ayuda a vivir en la paz de Cristo. La misericordia de Dios como armadura espiritual. En la Biblia, San Pablo nos dice en Efesios 6:12: Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos que están en las alturas. Esto significa que muchos de los problemas que enfrentamos no tienen solo una causa material, sino que tienen una raíz espiritual. El enemigo quiere alejarnos de la fe, hacer que dudemos del amor de Dios y sembrar la desesperación en nuestros corazones. Pero Jesús nos ha dado armas para combatir estos ataques y la coronilla es una de las más poderosas. Cada vez que la rezamos, proclamamos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. El demonio no puede resistir la sangre de Cristo y cuando la invocamos en la coronilla, nos protegemos con su poder. Señales de ataques espirituales y cómo combatirlos con la coronilla. Muchas veces, los ataques espirituales se manifiestan de manera sutil. Aquí hay algunas señales de que podrías estar enfrentando un ataque y cómo usar la coronilla para combatirlo. Ansiedad y miedo sin razón aparente. Reza la coronilla con fe, entregando cada preocupación a la misericordia de Dios. Dudas constantes sobre la fe y el amor de Dios. Proclama con confianza: Jesús, en ti confío. Cuanto más repitas esta frase, más fortalecerás tu fe. Falta de paz en el hogar o conflictos inexplicables. Reza la coronilla en casa, pidiendo que la paz de Dios reine sobre tu familia. Distracciones y dificultades para rezar. Persevera. El enemigo intentará impedir que ores porque sabe el poder de esta oración, como rezar la coronilla como protección diaria. Para fortalecer tu protección espiritual, puedes usar la coronilla de manera estratégica. Reza al comenzar el día.
Pide a Dios que su misericordia te cubra y que su sangre te proteja de todo mal. Reza cuando sientas opresión o miedo. Invoca la misericordia de Dios sobre la situación que te preocupa. Reza por aquellos que están bajo ataques espirituales. Muchas personas sufren sin saber que la misericordia de Dios es su refugio. La coronilla no es solo una devoción, es un arma que debilita el reino del mal. Cada vez que la rezas, estás proclamando la victoria de Cristo y alejando toda influencia negativa de tu vida. Un llamado a la batalla espiritual. Jesús dijo: las almas que confían en mi misericordia son las que más me glorifican. Si confías en su misericordia, usa la coronilla no solo para pedir gracias, sino para luchar contra el mal y proteger a quienes amas. En el próximo bloque, veremos cómo la coronilla puede ayudarnos a prepararnos para el día de nuestro juicio y asegurar nuestra salvación eterna. La coronilla y la preparación para la vida eterna. Cada día que pasa, nos acercamos más al momento en que nos encontraremos con Dios. Sin embargo, muchas personas viven como si la muerte nunca fuera a llegar, ignorando que nuestra vida en la tierra es solo un instante en comparación con la eternidad. La coronilla de la Divina Misericordia es una de las oraciones más poderosas para prepararnos espiritualmente y asegurarnos de estar listos para el día de nuestro juicio. Jesús le reveló a Santa Faustina que esta oración tiene un impacto directo en la salvación de las almas. No solo ayuda a aquellos que están en peligro de condenación, sino que también fortalece el alma de quienes la rezan, preparándolos para su paso a la eternidad. El juicio personal y la misericordia de Dios. La Biblia nos enseña que inmediatamente después de la muerte, cada persona enfrentará un juicio individual ante Dios. Hebreos 9:27 nos dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En ese momento, nuestras obras serán puestas delante de Dios, y el alma será llevada a su destino eterno, el cielo, el purgatorio o la condenación. Pero aquí es donde la misericordia de Dios se manifiesta de manera extraordinaria. Jesús le prometió a Santa Faustina que aquellos que recen la coronilla con confianza recibirán su misericordia en la hora de la muerte. Esto significa que, incluso si un alma tiene faltas graves, si ha confiado en su misericordia y ha buscado su perdón, será rescatada en el último momento. ¿Cómo la coronilla nos ayuda a prepararnos para la eternidad? La coronilla no es solo una oración para los moribundos, sino que es una herramienta de preparación espiritual para todos. Rezarla con frecuencia nos ayuda a mantener nuestra alma en estado de gracia. Nos recuerda que debemos arrepentirnos y buscar el perdón de Dios constantemente. Obtener indulgencias y gracias especiales. Jesús prometió a quienes la rezaran que su misericordia los acompañaría en su juicio, interceder por otros en su hora final. La coronilla no solo nos ayuda a nosotros, sino que podemos ofrecerla por quienes están muriendo sin preparación espiritual. El testimonio de quienes han experimentado su poder en la hora de la muerte. A lo largo de la historia han surgido numerosos testimonios de personas que han encontrado paz en su lecho de muerte gracias a la coronilla. Existen casos documentados de personas que no querían confesarse, pero al escuchar la oración sintieron el deseo de recibir los sacramentos. Otros, en su agonía, han experimentado un cambio inexplicable de calma y consuelo. Si alguien está enfrentando su última hora, rezar la coronilla a su lado puede marcar la diferencia entre la salvación y la condenación. Jesús dejó claro que ninguna alma que invoque su misericordia con fe será rechazada.
un llamado a la preparación espiritual. Nadie sabe el día ni la hora en que partirá de este mundo, pero la misericordia de Dios nos ha dado un camino para estar listos. Si queremos asegurarnos de recibir su gracia en nuestro último momento, debemos comenzar ahora. Haz de la coronilla parte de tu vida diaria. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Ofrece esta oración por quienes están en peligro espiritual. La misericordia de Dios puede alcanzarlos, incluso si no la buscan por sí mismos. Vive con la confianza de que Dios siempre está dispuesto a perdonar. No hay pecado tan grande que su misericordia no pueda borrar. La coronilla es un refugio para las almas en su última hora y una preparación para aquellos que aún tienen tiempo. La pregunta es, ¿cómo quieres estar cuando llegue tu momento? En el próximo bloque exploraremos la relación entre la coronilla y el purgatorio y cómo esta oración puede aliviar el sufrimiento de las almas que esperan su entrada al cielo. La coronilla y su poder para liberar a las almas del purgatorio. La misericordia de Dios no solo alcanza a quienes están vivos, sino también a las almas que han partido de este mundo y aún no han llegado a la visión plena de Dios. El purgatorio es una realidad espiritual que muchas personas ignoran o no comprenden, pero Jesús le reveló a Santa Faustina que la coronilla tiene un poder especial para liberar a estas almas. Cada día, miles de almas que han muerto en gracia de Dios, pero aún con imperfecciones, esperan ser purificadas antes de entrar en el cielo. La oración de los vivos puede acelerar su proceso de purificación y llevarlas más rápido a la gloria eterna. En este bloque exploraremos cómo la coronilla puede ser ofrecida por las almas del purgatorio y cómo nuestras oraciones pueden traer consuelo y liberación a quienes más lo necesitan. El purgatorio y la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el purgatorio es el estado en el que las almas que han muerto en amistad con Dios, pero que aún no están completamente purificadas, se preparan para la visión beatífica. No es un castigo, sino un acto de amor y purificación. Jesús le dijo a Santa Faustina, «Mi misericordia no olvida a las almas del purgatorio. Ellas son consoladas por mis gracias, pero esperan la ayuda de los vivos para ser liberadas más rápidamente». Esto significa que nuestra oración puede tener un impacto directo en la eternidad de alguien. Al rezar la coronilla por las almas del purgatorio, estamos acortando su tiempo de purificación y ayudándolas a llegar más rápido al cielo. Cómo la coronilla libera a las almas del purgatorio, Jesús le reveló a Santa Faustina que cuando se reza la coronilla con fe y amor por las almas del purgatorio, su misericordia las alcanza de una manera especial. Estas son algunas formas en que podemos interceder por ellas. Ofrecer la coronilla específicamente por las almas del purgatorio. Al inicio de la oración podemos pedir, Señor, ofrezco esta coronilla por todas las almas que están purificándose en el purgatorio, especialmente aquellas que más necesitan tu misericordia. Rezarla en los aniversarios de fallecimiento de seres queridos. En la fecha en que un familiar o amigo ha partido de este mundo, podemos ofrecer la coronilla pidiendo por su pronta entrada al cielo. Unirnos a la hora de la misericordia a las 3 p.m. para rezarla por los difuntos. Jesús prometió que a esta hora su misericordia se derrama de manera especial sobre quienes la imploran con fe. Testimonios del poder de la coronilla para las almas del purgatorio. Muchos fieles han relatado experiencias en las que, después de rezar la coronilla por un ser querido fallecido, han sentido una gran paz o incluso han tenido sueños en los que esa persona les agradece. La Iglesia nos enseña que Dios permite que las almas del purgatorio reciban alivio y consuelo gracias a nuestras oraciones.
Santa Faustina escribió en su diario que vio cómo muchas almas eran liberadas cada vez que ofrecía la coronilla por ellas. Jesús le mostró que estas almas son extremadamente agradecidas con quienes rezan por ellas y que interceden por sus benefactores cuando llegan al cielo. Un llamado a interceder por los difuntos. Muchas almas están esperando que alguien rece por ellas. No podemos olvidarlas. Si realmente creemos en la misericordia de Dios, debemos incluir a los difuntos en nuestras oraciones diarias, especialmente con la coronilla. Cada vez que la recitamos por un alma en el purgatorio, le estamos dando un regalo invaluable, la oportunidad de ser liberada y unida a Dios para siempre. La pregunta es, ¿te unirás a esta misión de misericordia? En el próximo bloque hablaremos sobre cómo la coronilla nos ayuda a vencer el miedo a la muerte y a vivir con la esperanza de la vida eterna. La coronilla y la victoria sobre el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una de las angustias más profundas del ser humano. No importa la edad o la condición de una persona. En algún momento todos nos hemos preguntado, ¿qué pasará cuando llegue mi hora? Pero Jesús, con su infinita misericordia, nos ha dejado un camino para vencer este miedo y vivir con la certeza de la vida eterna. La coronilla de la Divina Misericordia es una oración que nos prepara para ese momento y nos ayuda a confiar plenamente en Dios. En este bloque exploraremos cómo la coronilla nos ayuda a superar el temor a la muerte, a enfrentar el futuro con esperanza y a vivir con la paz de saber que Dios nos espera con los brazos abiertos. Jesús y su promesa de paz ante la muerte. Uno de los mayores temores de la humanidad es la incertidumbre sobre lo que viene después de la muerte. Pero Jesús dejó claro en sus revelaciones a Santa Faustina que quienes confíen en su misericordia no tendrán nada que temer en su último momento. Él dijo, las almas que recen esta coronilla no conocerán el temor en su último instante. Mi misericordia las cubrirá y mi paz reinará en su corazón. Esta promesa es una de las más impactantes de todas. Significa que aquellos que han hecho de la coronilla una oración habitual en su vida, al llegar el momento de su partida, recibirán una gracia especial, morir en paz, confiando en la misericordia de Dios. Como la coronilla nos da confianza en la vida eterna. El miedo a la muerte surge de la incertidumbre, pero Jesús nos ha revelado lo que nos espera, un juicio de amor, donde su misericordia tendrá la última palabra para quienes confían en Él. Al rezar la coronilla, proclamamos nuestra fe en esa misericordia y nos preparamos para encontrarnos con Él sin temor. Aquí hay 3 maneras en que esta oración nos ayuda a vencer el miedo a la muerte. Nos recuerda que la muerte no es el final. Para quienes creen en la misericordia de Dios, la muerte es solo un paso hacia la vida eterna. Nos ayuda a vivir sin culpas y con el corazón en paz. Rezar la coronilla con frecuencia nos lleva a buscar la confesión y la reconciliación con Dios. Nos permite entregar nuestra vida en las manos de Dios. Cuando rezamos la coronilla, le decimos a Jesús, en ti confío, no importa lo que venga, estamos en sus manos. Testimonios de quienes han enfrentado la muerte con la paz de la coronilla. Existen múltiples testimonios de personas que, al acercarse su último momento, han sentido una paz inexplicable al rezar la coronilla o al escuchar a alguien rezándola por ellas. Enfermos en estado terminal han encontrado consuelo. Familiares han visto transformaciones milagrosas en los últimos instantes de vida de sus seres queridos. Y muchos han partido de este mundo con una sonrisa en el rostro, confiados en la promesa de Jesús. Este es el poder de la coronilla. Remueve el temor y llena el corazón con la certeza de la misericordia de Dios. Un llamado a vivir sin miedo,
y con esperanza. Si has sentido temor al pensar en la muerte, hoy es el momento de entregarle ese miedo a Dios. La coronilla es el refugio para quienes buscan la paz y la certeza de que el amor de Dios no los abandonará jamás. Jesús nos ha prometido que quienes confían en su misericordia no serán rechazados. Si haces de la coronilla parte de tu vida, cuando llegue tu último instante, Él estará allí esperándote con los brazos abiertos. En el próximo bloque cerraremos este poderoso mensaje con una reflexión final sobre cómo podemos vivir cada día con la certeza de que Dios nos ha llamado a confiar plenamente en su misericordia. Conclusión: vivir en la misericordia de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha puesto en tu corazón el deseo de conocer y confiar en su misericordia. La coronilla de la Divina Misericordia no es solo una oración, es una invitación a vivir con la certeza de que el amor de Dios no tiene límites. Hemos recorrido juntos el poder de esta oración, en la salvación de las almas, su impacto en la familia, su rol en la batalla espiritual y su capacidad de prepararnos para la eternidad. Ahora, la pregunta final es: ¿qué harás con este conocimiento? No guardes este mensaje solo para ti. Jesús le dijo a Santa Faustina: las almas que confían en mi misericordia tienen un derecho especial a mi corazón. Pero hay de aquellas que conocen la importancia de esta oración y no la comparten. Esto significa que no basta con conocer la coronilla. Debemos convertirnos en apóstoles de la misericordia. Si esta oración ha tocado tu corazón, es tu misión difundirla. No todos tienen acceso a esta enseñanza, pero tú sí, y Dios te ha confiado la tarea de hacer que más personas descubran el poder de su amor. Aquí hay 3 cosas que puedes hacer a partir de hoy. Haz de la coronilla parte de tu vida diaria. No la reces solo cuando tengas una necesidad, sino como una forma de confiar en Dios cada día. Compártela con alguien que la necesite. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que ha perdido la fe. No imaginas el impacto que puedes tener en su vida. Ofrécela por quienes no creen en la misericordia de Dios. Hay muchas almas que están en peligro espiritual, pero la coronilla tiene el poder de alcanzarlas, incluso si nunca han rezado por sí mismas. Un desafío final, un acto de confianza total. Jesús prometió que la misericordia se derrama sin medida sobre aquellos que confían plenamente en Él. Por eso, antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a un desafío. Cierra los ojos por un momento y di con todo tu corazón: Jesús, en ti confío. No lo digas solo con los labios, sino con el alma. Entrégale tus miedos, tus preocupaciones, tus pecados, todo lo que te impide vivir en paz. Confía en que su amor es más grande que cualquier problema y que su misericordia nunca te abandonará. El último llamado: únete a la misión de la misericordia. Este mensaje no es solo para ti. Hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar estas palabras, que necesitan saber que Dios no los ha olvidado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo. Sé un instrumento de la misericordia de Dios en el mundo. Jesús está llamando a su pueblo a confiar en su amor. Ahora la decisión es tuya. Respondes a su llamado. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a dejar un testimonio en los comentarios. Escribe "Jesús, en ti confío" como una declaración pública de tu fe y como una manera de hacer que este mensaje llegue a más personas. Una última reflexión. La promesa de Jesús. Jesús le dijo a Santa Faustina que la humanidad no encontrará paz hasta que se vuelva a su misericordia. En un mundo lleno de caos, miedo y desesperanza, tenemos en nuestras manos la llave para cambiar la realidad. Confiar plenamente en el amor de Dios. Las personas buscan respuestas en muchos lugares,
pero la única respuesta verdadera está en Cristo. Si ponemos nuestra fe en su misericordia, viviremos sin miedo, con la certeza de que su amor es más grande que cualquier obstáculo. No postergues tu decisión. Hoy es el día para comenzar a confiar en la misericordia de Dios. Hoy es el día para decir: Jesús, en ti confío. El compromiso final, un acto de fe y acción. La misericordia de Dios es un regalo, pero como todo regalo, debe ser aceptado y compartido. Jesús no nos llama a quedarnos de brazos cruzados, sino a actuar. Cada persona que reciba este mensaje puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. Antes de cerrar, quiero invitarte a un último acto de fe. Comparte esta enseñanza con alguien que la necesite. Hay personas que están buscando respuestas y tú puedes ser el canal por el cual la misericordia de Dios llegue a ellas. Escribe en los comentarios: Jesús, en ti confío. Que esta declaración pública de fe sirva como testimonio para otros que necesitan escuchar estas palabras. No dejes que el miedo te paralice. La misericordia de Dios está esperando por ti. Confía, entrega tu vida y permite que su amor transforme tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde en su amor infinito.